Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la talentosísima Hande Erçel y del carismático Kerem Bürsin. Y hoy, el título que nos trae aquí es intrigante, ¿verdad? Lloró Hande Erçel en pleno rodaje por Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Solo leerlo ya nos genera esa chispa de curiosidad. Este vídeo va a ser un recorrido por los rumores, las especulaciones y, sobre todo, por la conexión que ha existido entre estos dos actores que conquistaron a millones con su química en pantalla. Vamos a intentar desgranar qué pudo haber sucedido para que Hande, una profesional de su calibre, rompiera a llorar en medio de un rodaje, y si Kerem tuvo algo que ver en todo esto. Ya saben, como siempre aquí nos gusta traerles la información más jugosa, pero siempre con el debido respeto y analizando todo desde diferentes ángulos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Solo denle clic al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias. Ahora sí vamos al meollo del asunto. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que cautivan. Cuando ambos protagonizaron Sen Kalkapm, la química entre ellos fue inmediata y explosiva. No era solo una buena actuación, se sentía real, palpable. El público los amó como Serkan y Eda, y esa conexión traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real. Durante mucho tiempo sus fans vivieron con la esperanza de que su romance fuera tan duradero como sus personajes, e incluso más. Vimos incontables fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, y esa aura de pareja que enamora. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y a menudo, su desarrollo se ve influenciado por factores externos, incluyendo la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Y es aquí donde entra la anécdota que nos ocupa hoy. Los rumores de una ruptura entre Hande y Kerem comenzaron a circular hace un tiempo, y como era de esperar, generaron una ola de especulaciones. Los fans estaban desconsolados, pero la verdadera intriga surgió cuando empezaron a aparecer informes y comentarios en diversas publicaciones y foros sobre un incidente específico durante un rodaje. Se dice, y esto es importante recalcar, que la información proviene de fuentes no confirmadas directamente por los actores, pero que fueron amplificadas por medios de comunicación y por el propio fervor de los seguidores. La historia que circuló es que en un determinado momento de las grabaciones de Sen Kalkapm, o quizás en algún otro proyecto posterior, Hande Erçel habría tenido un momento de quiebre emocional, llegando a llorar. Y por supuesto, la pregunta inmediata fue ¿por qué? En el contexto de los rumores de su separación con Kerem Bürsin, la conclusión más lógica y, quizás, la más dolorosa para muchos, era que estas lágrimas estaban directamente relacionadas con Kerem. Imaginemos la escena. Un set de rodaje, luces, cámaras, un equipo técnico trabajando a toda marcha, y en medio de todo eso, una actriz de la talla de Hande Erçel visiblemente afectada. Llorar en un lugar público y más aún en un entorno profesional, nunca es fácil. Puede ser por estrés, por frustración, por un momento particularmente emotivo de la escena que está filmando, o por razones personales. Pero cuando se asocia con una ruptura amorosa, y más aún cuando se trataba de una pareja tan querida como ellos, la historia adquiere una dimensión completamente diferente. Las especulaciones se dispararon. Algunos medios sugirieron que Hande estaba sufriendo por la posible ruptura con Kerem, y que ese día en el set, la realidad se le había hecho demasiado pesada. Tal vez estaban pasando por un momento difícil en su relación, o quizás la ruptura ya era un hecho consumado, y estar cerca de Kerem, o tener que actuar escenas románticas con él, mientras su corazón estaba roto, habría sido insoportable. La idea de que tuviera que mantener la compostura profesional mientras lidiaba con un dolor personal tan profundo es, sin duda, conmovedora. Otros rumores apuntaban a que el llanto podría haber sido desencadenado por una discusión, o por una conversación difícil entre ellos que ocurrió en el set o justo antes de comenzar a grabar. En el fragor de las emociones, a veces las barreras se caen, y más si ambos están compartiendo un espacio de trabajo tan íntimo como un set de filmación. Ser pareja y compañeros de trabajo tiene sus desafíos, y cuando las cosas
Van mal en uno de esos ámbitos, es muy probable que afecten al otro. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un torbellino de emociones y presiones. Los actores están constantemente bajo escrutinio, y sus vidas personales a menudo se convierten en tema de conversación pública. Esto sin duda añade una capa extra de dificultad a cualquier relación, y más aún cuando esa relación está en la cúspide de la fama y la atención mediática. Ahora bien, ¿tenemos pruebas irrefutables? Como mencioné antes, la confirmación directa de Hande o Kerem sobre este incidente específico es escasa o inexistente. Las historias de este tipo a menudo se basan en testimonios anónimos de fuentes cercanas, o en interpretaciones de observadores. Sin embargo, la viralidad de estas noticias en las redes sociales y en los portales de noticias turcas sugiere que algo debió haber sucedido, o al menos, que la percepción general en ese momento era que la relación estaba en problemas y que Hande estaba sufriendo. Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Quizás Kerem estaba actuando de forma distante en el set, o tal vez hubo algún comentario que hirió a Hande. O podría ser que ella simplemente estaba teniendo un mal día, y la presencia de Kerem, el hombre del que se rumoreaba que estaba distanciándose, exacerbó sus sentimientos. En cualquier caso, la imagen de una Hande Erçel llorando en el set, asociada a Kerem Bürsin, es poderosa y alimentó las esperanzas y las tristezas de sus fans por igual. También debemos considerar la posibilidad de que la narrativa haya sido exagerada o malinterpretada. En el frenesí de las noticias del espectáculo, a veces un momento de vulnerabilidad se magnifica y se le atribuyen significados que quizás no tenía en su origen. Sin embargo, la consistencia de los rumores y la preocupación genuina de los fans sugieren que hay una base de verdad en la historia, aunque los detalles exactos permanezcan un poco nebulosos. Lo que es innegable es el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación generó una conexión especial con su público, y cuando esa conexión se vio amenazada o terminada, fue un golpe para muchos. La noticia de que Hande lloró en el rodaje supuestamente por Kerem, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de las relaciones bajo el escrutinio público y de la carga emocional que puede implicar ser una figura pública. Además, este tipo de eventos nos recuerdan la humanidad de estas estrellas. A pesar de su fama, su belleza y su éxito, son personas con sentimientos, que experimentan dolor, desilusión y tristeza, al igual que cualquiera de nosotros. El hecho de que Hande pudiera haber pasado por un momento tan difícil en un lugar de trabajo tan exigente solo resalta su fortaleza y su profesionalismo al continuar con su trabajo. Para muchos fans, este incidente también marcó un punto de inflexión en su percepción de la pareja. Si bien muchos apoyaron a Hande incondicionalmente, otros se preguntaron sobre la dinámica de su relación con Kerem. ¿Estaba siendo él insensible? ¿Fue un acto de desesperación de Hande? Estas preguntas, aunque quizás nunca sean respondidas con certeza, nos muestran la profundidad del compromiso emocional que los fans desarrollan hacia sus ídolos. Y ahora, después de todo este recorrido por los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos concluir? La historia de Hande Erçel llorando en pleno rodaje por Kerem Bürsin es un relato que, aunque carece de confirmación oficial detallada, se ha arraigado en la memoria colectiva de los fans y en la narrativa de su relación. Nos habla de la intensidad de sus sentimientos, de la presión de la fama y de la dolorosa realidad de las rupturas amorosas, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. En resumen, lo que sabemos es que durante el apogeo de su relación, y posteriormente ante los rumores de su separación, se filtró la noticia de que Hande Erçel tuvo un momento de llanto en un rodaje. La asociación casi inmediata fue con Kerem Bürsin, sugiriendo que la pena sentimental era la causa. Si bien no tenemos todos los detalles ni una confirmación explícita, este episodio se convirtió en un símbolo de la complejidad de su relación y del impacto emocional que tuvo en ambos y en sus seguidores. Nos recuerda que detrás de las cámaras, las estrellas también viven intensas emociones, y que el amor y el desamor son universales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido tan intenso y lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la relación de Hande y Kerem era tan fuerte como se veía? ¿Qué opinan sobre la presión que sufren las celebridades? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda un montón.
Compártanlo con sus amigos y conocidos que también son fans de Ande y Kerem, o que simplemente les interesa el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.